Que el Estado pudiese ser amoral era totalmente inconcebible. Se necesitó mucho tiempo hasta que brotaron las primeras dudas y más todavía hasta llegar al convencimiento de que era cierto, que el Estado era criminal. Había que preguntarse, ¿se tiene, se puede, se debe? Y naturalmente se estaba dispuesto a someterse. Berlín, bloque Wendler. Soldados del ejército federal alemán rinden honores a los oficiales que hace 50 años intentaron librar al país de la dictadura y que cayeron por sus convicciones en este lugar. El 20 de julio de 1944 antepusieron su conciencia al juramento de obediencia. Potsdam, 1933. El anciano presidente del Reich, mariscal de campo Paul von Hindenburg, pasa revista al ejército. Muchos oficiales se alegran del fin de la República y la democracia, confiando que el nuevo canciller del Reich, Adolf Hitler, conseguirá restaurar el poderío de la vieja Prusia. Estoy convencido de que los nazis abusaron desde el primer día de la jornada de Potsdam de las virtudes prusianas: fidelidad, sobriedad y sobre todo cumplimiento del deber. Yo creo que entonces nadie, ni los judíos, ni los indiferentes, sabían a dónde nos dirigíamos. Era una incógnita, pero Hitler supo aprovechar hábilmente la jornada de Potsdam para sus fines. Hitler confió durante mucho tiempo en las SA y SS, las tropas de asalto del partido, hasta que Ernst Röhm, jefe de las SA, exige su parte en el poder. Una sangrienta noche a finales de junio de 1934, Hitler hace liquidar al molesto rival, pero también a sus enemigos en la política, el ejército y la administración. Los militares toleran la matanza y con ello se convierten en cómplices del régimen. Dann hat die Reichswehrführung sich einiges gefallen lassen, was nicht gut war. Los jefes de las Fuerzas Armadas del Reich consintieron ciertas cosas que no debían. Por ejemplo, el asesinato de los generales von Schleicher y von Bredow, el 30 de junio de 1934. Las Fuerzas Armadas lo aceptaron porque simultáneamente quedaba eliminado uno de sus rivales, las SA. Ese fue su primer error. Cuando unas semanas más tarde fallece el presidente del Reich, Hindenburg, desvanece el dueño del pasado. Ante nosotros está Alemania, en nosotros marcha Alemania y después de nosotros viene Alemania. Hitler tiene poderes ilimitados para hacer realidad sus delirios de grandeza. Hitler wurde der Führer und Reichskanzler. Hitler se convirtió en Führer y canciller del Reich. El juramento no era ya de fidelidad a la Constitución, sino al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hitler lo escenificó tan extraordinariamente, con tanta habilidad, y todo el mundo lo siguió, con pocas excepciones. El dictador establece las directrices para la hegemonía en Europa: armamento, servicio militar obligatorio, militarización de la sociedad, política exterior agresiva, guerra. Hace caso omiso a las objeciones del generalato. Hitler obliga a dimitir al comandante en jefe y convierte a las Fuerzas Armadas en un instrumento dispuesto a complacer sus deseos. Pero el jefe del Estado Mayor, general Ludwig Beck, está decidido a luchar contra su jefe supremo. Mantiene contactos con un grupo de la oposición en el departamento de contraespionaje que proyecta apresar a Hitler y poner fin al régimen nazi. La dictadura tendrá que responder de sus crímenes ante los tribunales. El teniente coronel Hans Oster reúne una tropa para ocupar los edificios de gobierno en Berlín, pero muy pocos generales están dispuestos a secundar la acción. Ludwig Beck no consigue inclinar a la nueva jefatura del ejército del lado de los conspiradores y renuncia a su cargo. Entonces dijo que el generalato en pleno debía dimitir y negarse a hacer la guerra. La situación era muy explosiva. Se habían hecho todos los preparativos para arrestar a Hitler. Un pequeño grupo de oficiales, bajo el mando del teniente coronel Heinz, estaba preparado para ello.
Pero Francia e Inglaterra cedieron en el último momento y firmaron el Pacto de Múnich. Sie sind ja nach München gegangen und es kam zum Münchner Abkommen. Las grandes potencias europeas creen que con concesiones podrán hacer desistir al dictador de sus planes bélicos. Checoslovaquia tiene que renunciar a los Sudetes. Con ello parece haberse asegurado la paz en Europa. Las tropas alemanas ocupan la región el 1 de octubre de 1938. Friedrich Olbrich es uno de los oficiales que, pese a los éxitos de Hitler, solo siente desprecio por el dictador. Mein Schwiegervater war Soldat, von Grund auf und mit Herz und Seele. Mi suegro era soldado en cuerpo y alma. Para él, la única posibilidad de que cambiase algo en Alemania era que generales y oficiales en cargos destacados estuviesen dispuestos a luchar contra el sistema. Führungspositionen hochkämen, die dann zum Handeln gegen dieses System bereit waren. Die einzige Chance ist hier etwas anders werden könnte in Deutschland. Desea apoyar el resurgimiento de Alemania, pero no las guerras de Hitler. También entre jóvenes oficiales, Henning von Treschow, se apaga el entusiasmo inicial porque descubren la naturaleza criminal del régimen. En un principio eran muy pocos los que se oponían a Hitler. Entre ellos se encontraba Schlabrendorf y a partir de 1938 Treschow. Ambos estaban convencidos, creo que eran los únicos además de Oster, de que la muerte de Hitler era lo único que podría salvar a Alemania y Europa. Creo que ningún otro lo vio tan claramente. Treschow tampoco se dejó deslumbrar por las victorias en Francia y en otras regiones. Siempre insistió en que había que matar a Hitler. El 1 de septiembre de 1939, Alemania atraviesa la frontera polaca y ocupa el país en pocas semanas. Los jefes del ejército alemán vencen para Hitler y aunque se indignan por los crímenes cometidos, especialmente contra los judíos polacos, no hacen nada para evitarlos. Este Führer figurará en la historia como una deuda de sangre. Se cumple la profecía de Ludwig Beck. Las discusiones sobre la sublevación no llegan a madurar. El generalato sigue obedeciendo las órdenes del dictador. Si se llegaba a la conclusión de que el Estado al que se servía era criminal, eran inevitables consecuencias personales. Había dos posibilidades. La una, del mariscal Manstein, sustentaba: los generales prusianos no se sublevan. Y la otra, del conde Hardenberg: tuvimos que lanzar por la borda todo relacionado con el honor del militar prusiano. Y en eso se basó la alta traición de Oster, inconcebible anteriormente para un oficial. Mi plan y deber se basan en la liberación de Alemania y del mundo de esta lacra. Hans Oster está convencido de que solo un revés militar movería a los generales a actuar. Por ello, desde el servicio de contraespionaje, informa a los holandeses de los ataques proyectados por el ejército alemán. Estamos sobre Holanda. Hemos llegado al objetivo de la misión. Lanzamiento de paracaidistas sobre Rotterdam. Se hace caso omiso de las advertencias de Oster. La maquinaria bélica alemana invade en mayo de 1940 Bélgica, Holanda y Francia. Se arrojan armas y municiones en recipientes especiales. El ejército alemán cree que con ello borra el oprobio de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Las dudas se desvanecen con la embriaguez de la victoria. Solo unos pocos son conscientes de que se libran batallas para la dictadura de Hitler. La oposición militar tiene que reorganizarse. El general Friedrich Olbrich participa también en la conspiración. Mein Schwiegervater wartete auf die Chance, die Mi suegro esperaba su oportunidad, que tenía que llegar porque su ascenso en la jerarquía militar era inevitable. Al ser nombrado jefe de la comandancia militar en Berlín, tuvo en sus manos una palanca con la que podía mover algo. Die Hand an einem Schalthebel, von dem aus was zu bewegen war. Hatte nicht nur die Informationen über alles, sondern konnte no solo estaba bien informado, sino que incluso podía mover los hilos y establecer contacto con la oposición. Solo entonces empezó la preparación sistemática del golpe de Estado.
begann ja überhaupt eine systematische Vorbereitung auf den Umsturzversuch. El dictador se presentaba a sus soldados como victorioso estratega. Adolf Hitler está en la cima del poder. Hitler pasa revista a 9.000 aspirantes a oficiales de tierra, mar, aire y de las SS. En su discurso, el Führer subraya los deberes y las tareas de los soldados en el Ejército Nacional Socialista. Los soldados permanecen fieles a un Führer que violó 1000 veces su juramento. Las Fuerzas Armadas invaden la Unión Soviética en junio de 1941. Se inicia la lucha por nuevos territorios en el este y contra el cáncer del bolchevismo. Las tropas alemanas avanzan rápidamente por territorio ruso, siendo frenadas a escasa distancia de Moscú. El grupo central del ejército establece su cuartel general en Smolensk. Henrik von Tresckow organiza aquí un centro de resistencia contra Hitler y su guerra criminal. No quiere esperar más. Es evidente que no puede confiarse en el generalato. Su odio contra el régimen aumenta con las noticias que le llegan sobre las atrocidades de los nazis. La jefatura de las Fuerzas Armadas, bajo el mariscal Keitel, es también responsable del brutal trato de los prisioneros de guerra. Cumple además la orden de fusilar a todos los comisarios políticos del Ejército Rojo. Al escuchar que la orden sobre los comisarios era ilegal, Keitel opuso que no era una guerra entre caballeros oficiales, sino contra una ideología que tenía que ser liquidada. Eso era absolutamente intolerable para Tresckow y su grupo, que no transmitieron la orden. Yo nunca la recibí en el frente y creo que la mayoría de las divisiones del grupo Centro no supieron de su existencia. Además de violar la tradición prusiana, era inconcebible que se matase a nadie sin sentencia de un tribunal de guerra. Tresckow consigue que se traslade a Smolensk a un grupo de opositores de Hitler. Allí preparan el atentado contra su comandante en jefe. Los grupos móviles y las brigadas homicidas de las SS cometen terribles crímenes en todo el territorio ocupado. El ejército sabe del fusilamiento en masa de los judíos, pero solo un puñado de oficiales deducen la única consecuencia lógica: resistencia. Sabíamos que detrás de nosotros se seguía matando. Fue la primera vez que escuché decir que había sido ordenado desde arriba. Hasta entonces habíamos oído algo, pero no creíamos que hubiera sido ordenado por la jefatura, por el propio Estado. La oposición confía en vano en que los propios mariscales de campo detengan a Hitler, poniendo fin a su brutal régimen. El dictador hace caso omiso de todas las objeciones y protestas. Los jefes del ejército son corrompidos con condecoraciones o dinero. Se les hace enmudecer con órdenes. Pese a ello, los conspiradores no renuncian a sus planes. El foco de la conspiración está en medio de los edificios de gobierno en Berlín, en el bloque Wendler. Mientras Tresckow prepara el atentado en el este, Hans Oster y Friedrich Olbrich planean el golpe de Estado. Für ihn war sicher maßgebend, dass ein solcher Versuch wirklich nur ein einziges Mal gemacht werden konnte. Lo principal para él era que un intento de ese tipo solo podía realizarse una vez y que había que prepararlo tan sistemáticamente que fueran grandes las probabilidades de éxito. Im Rahmen des Möglichen verhältnismäßig hoch war. Und dann hat eben vor allen früheren Aktivitäten... Previno siempre contra actividades prematuras y decía,
No intentar antes el atentado, aunque la situación parezca muy favorable. Primero, tenemos que finalizar los preparativos, porque tiene que funcionar a la perfección, solo apretando un botón, por así decirlo. Pese a que los jefes del ejército presienten la catástrofe militar en ciernes, siguen indecisos. Algunos se remiten a su juramento de fidelidad a Hitler. Otros temen por el papel que representarán en la historia. No quieren figurar como traidores que impidieron la victoria de Alemania con un crimen. En el cuartel general del Grupo Central del Ejército se es también consciente de ese peligro. Henning von Treschow escribe: desearía poder mostrar una película al pueblo alemán. Alemania al final de la guerra. Entonces el pueblo verá aterrado hacia dónde nos dirigimos. En aquellos días, Treschow es el motor de la resistencia militar. Con su poder de irradiación personal, convence a los oficiales de que hay que actuar. Treschow era una persona en la que se podía confiar. Se estaba tan seguro como en el confesionario de que no abusaría de esa confianza. Por eso, muchos de los que llegaban al grupo del ejército se reunían con Treschow para que los alentase y orientase antes de regresar al frente. Treschow era un maestro en incitarlos sin delatarse. Treschow verstand es ganz ausgezeichnet, sie zu beeinflussen, ohne sich zu verraten. En Stalingrado se derrumba en enero de 1943 el mito de la invencibilidad. 140.000 soldados mueren en el campo de batalla. 95.000 son apresados por los soviéticos, abandonados por su Führer. El general Paulus obedeció la orden de Hitler de que tenía que resistir y le fue fiel hasta la capitulación. Muchos oficiales reniegan de su obediencia incondicional solo en el cautiverio. La guerra era ya inútil, las pérdidas aumentaban. La situación se hacía más desesperada por momentos y la cobardía de los generales más evidente. Eran incapaces de unirse contra Hitler e indudablemente conducía a Alemania hacia la catástrofe. Los conspiradores en Berlín deciden finalmente osar la rebelión sin el apoyo de los jefes en el frente. En reuniones conspirativas discuten la acción y la posterior toma del poder por representantes de la oposición civil. Los líderes son el capitán general Ludwig Beck y el antiguo alcalde de Leipzig, Karl Goerdeler. Goerdeler apremia al golpe de Estado y está dispuesto a encabezar el gobierno. El general Olbrich informa a Treschow en febrero de 1943 que han finalizado los preparativos en Berlín. En febrero de 1943 me preguntó el conde Fritz Dietloff von der Schulenburg, en el casino del 9º Regimiento de Potsdam, si estaba dispuesto a participar en una acción contra Hitler. Hablamos detalladamente de los crímenes nazis y de la situación bélica. Éramos de la misma opinión y dije inmediatamente que estaba dispuesto. Eingehend unterhalten, wir waren einer Meinung und ich habe sofort gesagt, ich bin bereit dazu. El 13 de marzo de 1943, durante la visita de Hitler al frente de Smolensk, parece haber llegado el momento de los conspiradores. Se estaba esperando desde hacía tiempo una oportunidad semejante. Primero se pensó disparar sobre el dictador durante la comida, pero el mariscal Kluge prohíbe el atentado porque teme por su propia vida. Henning von Treschow consigue introducir en el avión de Hitler una bomba camuflada como paquete con 2 botellas de licor. La explosión deberá acabar con el régimen de terror del Führer a los 30 minutos de haber despegado el aparato. No sé cuántos conatos de atentado llevó a cabo Treschow, ni cuántos realizaron los militares. Todo ello era muy raro. Creo que el diablo andaba por medio o que Hitler tenía buen olfato para el peligro. Una bomba que no explota, un voluntario que no tiene ocasión de hacerse saltar él mismo y al dictador por los aires, un fracaso tras otro. Hans Oster es privado de su influencia, otros conspiradores son trasladados.
El grupo del general Ulbricht tiene que revisar una y otra vez sus planes, buscar nuevos aliados. Brauchte ja nach der Verhaftung und Ausschaltung von Oster. Tras la detención de Oster, necesitaba, por así decirlo, un jefe de Estado Mayor de la resistencia. A ser posible, debía pertenecer a la comandancia militar. Treschow propuso a Stauffenberg. El comandante conde Klaus Schenk von Stauffenberg se convirtió durante la guerra en enemigo declarado de Hitler, pero sus esfuerzos por convencer a destacados militares fueron infructuosos. Tras su regreso del frente, gravemente herido en octubre de 1943, Stauffenberg es la figura clave de la oposición. Sobre los oficiales de Berlín recae ahora la responsabilidad de realización del atentado, porque Hitler se aísla de manera creciente. Las medidas de seguridad parecen insalvables. Henny von Treschow no puede llegar ya hasta el dictador. Comienza la búsqueda de la persona adecuada. Stauffenberg se muestra escéptico ante la complicada red de la conspiración, pero con extraordinaria energía modifica el proyecto del golpe de Estado. A la muerte de Hitler, ha de ponerse en marcha desde el bloque Wendler una operación que incluye el estado de excepción para el caso de que se produzcan tumultos. Su nombre, Valkyria, pero tiene un defecto. El general Ulbricht no está autorizado a dar la orden. Dieser Gedanke, einen solchen Befehl gewissermaßen unter den Augen Hitlers vorbereiten zu können. La idea de preparar una orden semejante, por así decirlo, a la vista de Hitler, y con unas pocas disposiciones complementarias, modificarla e iniciar la acción, me parece genial. Wenn man also das Wort konspirativ oder wie auch immer verwenden will, durchaus in dieser Situation genial. Cuando los aliados inician en junio de 1940 la invasión de Francia, los conspiradores se ven en apuros. La guerra está perdida, el golpe de Estado es aparentemente inútil. Entonces, Stauffenberg tiene acceso a una reunión del Führer. Está decidido a realizar personalmente el atentado. El general Ulbricht titubea. El 11 de julio se revoca la acción en el último momento. Stauffenberg regresa 4 días más tarde al cuartel general de Hitler. Nuevamente lleva la bomba consigo. El golpe de Estado está preparado. Am 15. Juli, als wir warteten im Hotel Esplanade, el 15 de julio esperábamos en el Hotel Esplanade el resultado del atentado. Pero se nos llamó a la Comandancia General y allí seguimos esperando horas y horas hasta que se nos comunicó que el atentado no había tenido lugar y que podíamos marchar a casa. Nos sentíamos muy deprimidos a causa de la agitación interna que supone participar en una acción semejante. Antes del segundo intento, nos sentíamos en el fondo bastante escépticos. Pero el 18 y el 19 de julio se nos comunicó que el 20 a mediodía debíamos estar de nuevo en el Hotel Esplanade. El día 20 de julio era el día X. La bomba explotó a las 12:45. Stauffenberg, que era insustituible para la realización del golpe de Estado, consigue huir. Un avión lo traslada a Berlín. Stauffenberg kam zur etwa gleichen Zeit. Wir waren etwa so Stauffenberg llegó a las 5 menos cuarto, al mismo tiempo que nosotros. Prácticamente llegamos cuando Beck fue trasladado a la Bendlerstraße por el conde Schwerin. Stauffenberg niega que Hitler siga con vida. Se inicia el golpe de Estado. En el despacho del capitán general Fromm estalla el escándalo. Se niega a dar la orden Valkyria y es detenido. El general Ulbricht, que poco antes estuvo a punto de desistir de la acción, carga con la responsabilidad. Wir waren überzeugt, das Attentat ist gelungen.
Die Befehle, Walküre-Befehle gehen alle raus. Estábamos convencidos de que el atentado había sido un éxito. Se cursa la orden Valkyria y todo funciona como estaba previsto. A mí se me ordenó esperar en la antesala del general Olbrich y desde allí vi entrar y salir a los oficiales. Oí telefonear con París al comandante Merz von Kirchheim, el jefe del Estado Mayor de Olbrich. Dijo: hola Evo, aquí todo marcha. Informa al mariscal de campo. Se trataba de von Kluge. Hitler sobrevive casi ileso el atentado y recibe al dictador italiano Mussolini. Se han tomado contramedidas. La radio informa a las 18:30 que el Führer hablará esa misma tarde al pueblo. La situación en el bloque Wendler berlinés es cada vez más amenazadora. Pronto llegó la noticia de que el comandante en jefe vivía todavía. Pero se decidió, yo no tuve participación en ello, seguir adelante. No podíamos retroceder. Teníamos que demostrar al mundo que habíamos actuado y quizá consiguiésemos todavía nuestro objetivo. Mientras Hitler muestra a su huésped la barraca destruida, en Berlín se derrumba el golpe de Estado. Las órdenes de los oficiales carecen de legitimidad. Son pocas las tropas que siguen a los conspiradores. Se cerca el bloque Wendler. Und dann bin ich eben zu meinem Schwiegervater rein und dann hat mir eben... Fui a hablar con mi suegro y él me describió los acontecimientos del día desde su punto de vista. Und war der Überzeugung, dass... Estaba convencido de que la sublevación había fracasado. Poco más o menos dijo: podremos defendernos aquí una noche, quizá dos, pero el final será el mismo. Ludwig Beck se suicida. Stauffenberg, Olbrich y dos de sus colaboradores son fusilados hacia la medianoche en el patio del bloque Wendler. Al día siguiente se suicida Henny von Treschow en el frente oriental.